Bien, buenos días. Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Les estoy compartiendo pantalla. Me dicen, por favor, si observan. Sí. Ok, listo. Bien. En esta segunda unidad, básicamente, lo que trataremos de ver es cómo está construida una célula, cómo funciona una célula y, por lo tanto, cómo funciona nuestro cuerpo. Porque recordemos que habíamos mencionado que nosotros, los seres humanos al menos, estamos construidos a partir de más o menos unas 75 trillones de células. Claro, muy diferentes unas de otras. Vamos a ver algo de eso ahorita. Eh, Recuerden que las células en el cuerpo se asocian con otras células formando tejidos. Los tejidos forman órganos, sistemas de órganos, etc. Entonces, es necesario entender en este mundo en el que vivimos, en donde convivimos con otras especies de seres vivos, es necesario entender cómo estamos hechos, cómo estamos construidos y cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cuerpo. Bien, eso es importante porque, claro, los seres vivos interactuamos, no solamente con otros seres vivos, sino también con el medio que nos rodea, el medio físico que nos rodea, que no está vivo, ¿verdad? Pero para entender esas interacciones, primero hay que entender cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, usted puede utilizar el libro de Audesirc, ¿verdad? Y a partir del capítulo 4 en adelante, es donde se detalla la estructura y la función celular, ¿verdad? Cómo está construida, cómo está constituido molecularmente una célula, cómo funciona. Luego, en capítulos más adelante de se habla cuando las células forman tejidos, cuando los tejidos forman órganos y sistemas de órganos, y al final se constituye todas estas unidades en un organismo multicelular, que ese somos nosotros. Bien, pero también vamos a hablar de los organismos unicelulares, ¿verdad? Entonces usted puede usar el libro de Audesirc o puede usar el libro de Solomon, y en el libro de Solomon, en el capítulo 14, el tema es organización de la célula. Luego, en Solomon, el siguiente capítulo, el 15, habla de las membranas biológicas o las membranas celulares, ¿verdad? Que es esa estructura de esa bicapa o doble capa de fosfolípidos que rodean la célula y que administran lo que entra, lo que sale de la célula. Eso está en el capítulo 15 de Solomon. Luego en el 16 de Solomon habla de la estructura, crecimiento y desarrollo vegetal. Aquí vamos a ver algunos detalles de las plantas en cuanto a su construcción, ¿verdad? Que funciona muy parecido a cualquier otro ser vivo. O sea, el cuerpo de una planta funciona básicamente igual que el cuerpo de cualquier otro ser vivo, no importando de que sea un organismo unicelular también. En el 17, bueno, y en el 16, que habla de las plantas, vamos a ver algo de los tejidos de las plantas, porque es importante que no solo hablemos del nivel celular, sino que hablemos de los tejidos y cómo está formado el cuerpo de un organismo, en este caso de las plantas, también por tejidos, ¿no? Por agrupaciones de células muy diferentes que cumplen funciones complementarias. En el 17 veremos los tejidos y los órganos que están formando el cuerpo de los animales. Nosotros somos animales, por lo tanto tenemos que ver esto. Y en algún momento vamos a ver un poco sobre el capítulo 18 de Solomon, el 19, procesamiento, alimentación y nutrición, y el 21, que es algo de regulación endocrina, algunos de los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, los seres humanos y otros organismos multicelulares son glándulas que producen hormonas y esas hormonas son en parte moléculas lipídicas, en parte moléculas proteicas, que cumplen funciones de mensajes químicos, ¿verdad? O sea, los órganos funcionan a través de mensajes químicos. Entonces vamos a ir a ver un poco de esto, pero nos vamos a centrar hoy un poco en esto de la organización de la célula. Quiero mostrarles nada más, igual aquí en el capítulo 4 de Audesirc, igual podemos encontrar todo eso y en los demás capítulos que vienen más abajo. Aquí hay una imagen que quiero solo
recordar que ya en el video que les había subido creo que se explica esto. Cuando una persona se quema, por ejemplo, como este niño que sufrió un accidente y se quemó una gran parte de su cuerpo, la ciencia médica hasta el día de hoy, o por lo menos hace unos años atrás, la única forma que tenía de ayudarle es ponerle un injerto de piel, pero un injerto de piel de otro animal, comúnmente de cerdo o de otros animales. Pero comúnmente el cuerpo lo rechazaba, o sea, es difícil que el cuerpo nuestro acepte tejido o células de otro cuerpo, de otro animal. Es bien difícil. Entonces, los avances en la biología de las células, en la biología celular, los avances también en biología molecular, han hecho posible que actualmente en la medicina se puedan usar injertos de su propia piel, de la suya. Si usted se quema, le pueden hacer un injerto, pueden hacer crecer piel eh, en un laboratorio, pero suya, piel suya, y luego trasplantársela de tal manera que se cubra la herida o se sane la herida que se le provocó. Entonces, ¿cómo es posible que en la ciencia podamos saber estas cosas el día de hoy? Bueno, por el estudio de la célula, porque hemos estudiado desde hace algún tiempo la ciencia, las células, cómo está formado el cuerpo, cómo funcionan las células. Las células son estructuras bien complejas, muy pequeñas. De hecho, por acá se muestra en unos diagramas, en este diagrama de aquí a la izquierda, se muestra más o menos el tamaño relativo que tienen las células en escala. Entonces, básicamente se nos dice, vean esta parte de aquí, básicamente se nos dice que las células en general son tan pequeñas que oscilan entre tamaños de 10 a 100 micrómetros de diámetro. Y ya por acá abajo se nos dice que un micrómetro, acá, aquí, mire, acá, un micrómetro es el equivalente a una millonésima parte del metro. Es como que usted agarre un metro, ¿verdad? Un metro de estos que utilizamos para medir todo, que son 100 centímetros, ¿verdad? Usted divida esos 100 centímetros en 1.000.000 de partes. Entonces, una de esas partes sería una célula. O estaría ahí en ese rango de tamaño una célula. Es una estructura muy pequeña y es complejo entender cómo funciona porque es tan pequeña y es tan compleja que no es o no resulta generalmente muy fácil de estudiar. Sin embargo, es algo necesario que tenemos que hacer, ya que nosotros, ustedes y yo, estamos estudiando una ciencia que es la biología, y en la biología se tiene que conocer exactamente el funcionamiento celular. Entonces, en el capítulo aquí se le explica todo esto que le estoy diciendo y más o menos cómo está construida de manera general una célula, sus tamaños, las variedades de células que existen en el cuerpo, ¿verdad? Aquí este es en el libro de Solomon, capítulo 14. Aquí es un diagrama que es básicamente lo mismo que se nos explica aquí en el de Audesirc, nada más que es un diagrama un poco diferente, está en horizontal, pero igual se nos dice, mire, que la mayoría de las células están en este tamaño. Perdón, aquí entre 10 y 100 micrómetros. Y también se nos dice acá que un micrómetro es tan pequeño como una millonésima parte del metro. Y que no se puede observar a simple vista, sino solamente utilizando un aparato especial llamado microscopio, que usted ya sabe cuál es, ¿verdad? Hay muchos tipos de microscopios. El que usamos en los laboratorios pues son microscopios ópticos, allá en la universidad son microscopios ópticos, que aumentan de tamaño más o menos, o en promedio, unas 1000 veces máximo. Unas 1000 veces aumentan el diámetro de una célula. Y de esa manera la podemos ver pues más de cerca y podemos estudiar su membrana y vemos si la teñimos correctamente esa célula, podemos ver el interior y ver que contiene una serie de órganos o de organelos celulares, que cada uno de esos organelos cumple una función vital en esa célula. Ahora, perdón, quiero que veamos algo antes de que continuemos con la explicación de qué es lo que usted tiene que ir viendo y leyendo y conociendo en estos capítulos. Quiero que nos fijemos en algo interesante. Vámonos acá. Resulta que la ciencia,
como tiene muchas ramas, ¿verdad? Porque para estudiar todos los fenómenos naturales o todos los fenómenos que ocurren en la Tierra, y que los seres vivos estamos pues interactuando igual con esos fenómenos, entonces la ciencia tiene que enfocarse en un tema. Por eso hay tantas ramas de la ciencia, ¿verdad? Entonces en la biología hay algunas ramas que se dedican al estudio precisamente de la estructura y el funcionamiento de las células. Tradicionalmente la rama de la biología que ha estudiado las células en cuanto a su forma, cómo están construidas y en cuanto a su funcionamiento, ha sido la citología. La citología ha sido como la ciencia madre en el estudio de las células. Pero recientemente, en las últimas décadas, se han desarrollado más los avances tecnológicos, biotecnológicos, y por lo tanto hay otras ramas de la ciencia como la biología celular o la biología molecular, son dos ciencias distintas, que también han utilizado esos avances científicos para poder estudiar mejor el interior de la célula, para poder entendernos a nosotros mismos desde lo más profundo, desde lo más pequeño, desde el interior de una célula. Entender cómo funciona nuestro cuerpo, muy, muy complicado. Entonces, la citología, la biología celular han estudiado la construcción, la forma como está construida la célula, cómo interactúan moléculas para construir la membrana celular, el núcleo y todos los organelos celulares, y cómo funcionan esos organelos, de tal manera que la célula funcione, de tal manera que la célula sea una entidad viva, y la forma como interactúan una célula con otra en el cuerpo, que es algo maravilloso y algo bastante complejo. Entonces, dentro de la historia del estudio de las células, pues han habido muchos hombres, muchas personas que han aportado grandes ideas. Entonces, realmente, si nos remontamos al tiempo de los griegos, o sea, estamos hablando de siglos antes de Cristo, si nos remontamos a la antigüedad, a la antigua Grecia, Aristóteles, Platón y otros más filósofos, pensadores, ya pensaban o relacionaban que tanto las plantas como los animales estaban formados o construidos a partir de ciertos elementos que se repetían. Ellos no sabían que eran células, pero sabían que algo construía el cuerpo y tenían la noción muy clara de que ese algo eran unidades pequeñas que se repetían, aunque ellos no lo nombraban, no lo llamaban células. Esa idea persistió por varios siglos. Luego, allá por 1600, estamos hablando de siglo XVII, es cuando se construyen los primeros microscopios. Entonces, es interesante que en algún momento, pues, en el siglo XVII, se construyen los primeros microscopios muy rudimentarios para poder observar esos elementos pequeños que formaban el cuerpo de los seres vivos. Y una persona en particular, un inglés llamado Robert Hooke, entre 1655 y 1665, es el que construyó digamos, un microscopio muy rudimentario y logró ver por primera vez esas estructuras que después él mismo llamó células. Ya les vamos a explicar por qué. Luego se perfeccionaron esos microscopios. Otra persona, Leeuwenhoek, un poquito más adelante en ese mismo siglo, desarrolla un mejor microscopio, un microscopio más refinado. Luego, más adelante, en los siglos que vienen después, siglo XIX, se construye lo que hoy conocemos como teoría celular, que es como una explicación muy coherente, muy lógica de qué es una célula y por qué es tan importante. Y esta teoría celular la construyeron tres personas diferentes, tres científicos diferentes, que se dedicaban a tres cosas distintas, a tres ciencias distintas. Estos eran Matthias Schleiden, Theodor Schwamm y Rudolf Virchow. Ellos tres construyeron o enunciaron los postulados de la teoría celular, que ya la vamos a ver. Luego, con esta invención del microscopio y con la idea clara de que las células son
las estructuras que forman el cuerpo de los seres vivos, pues vinieron otros avances, ¿no? En medicina, Fleming descubre cómo las células se reproducen asexualmente por mitosis. Luego Mendel viene con sus avances en la herencia de caracteres de padres a hijos, ¿verdad? Con la genética, el desarrollo de la genética. Luego viene Meissner con el estudio de las funciones proteínicas en las células. Y luego, allá por 1953, Watson y Crick descubren cómo está formado el ADN en el interior del núcleo de las células de los seres vivos. Entonces, esto es una reseña histórica muy interesante porque vemos que el hombre siempre ha tenido la idea, desde la antigüedad, que algo construía nuestro cuerpo. ¿No? Y bueno, ahora sabemos que son células. Entonces, básicamente, para ampliar un poquito el tema, aquí está una imagen de Robert Hooke. Este hombre que está acá es un dibujo de él. Robert Hooke era un científico, era inglés, y él construye ese primer microscopio muy rudimentario, y lo que observa él en ese microscopio son lo que nosotros conocemos el día de hoy como células vegetales, y él lo que utilizó fue la corteza, ¿verdad? La cáscara que usted le quita a los árboles, ¿verdad? La corteza de un árbol que se llama alcornoque. El árbol llamado alcornoque es el que, del que sacamos el corcho actualmente. El corcho que se utiliza para estos tableros donde ponemos papeles en las oficinas, o el corcho que utilizamos en las botellas para tapar las botellas de vino, etcétera. Ese corcho. Él observó la corteza, un pedacito de corteza del árbol de alcornoque, del corcho, y lo que observó fue esto es un dibujo, ¿verdad? No es una fotografía, es un dibujo. Si ustedes se fijan, él observó unidades pequeñas que se repetían y que estaban unidas. Y si ustedes se fijan y son más acuciosos, se fijaron que en el dibujo, él dibujó que lo que estaba observando tenía unas paredes. A él se le asemejó esto que observó a las celdas, que eran los cuartos donde dormían los monjes en los monasterios en aquellos tiempos. A los monasterios que estaban en las montañas, allá en Europa, los monjes dormían en unos cuartos que estaban pegados unos con otros y eran de un tamaño más o menos igual. Y cuando él vio esta estructura, dijo, parece que estoy observando celdas. Luego, en algún momento, él, después de seguir observando, nombró a estas estructuras células. O sea, que Robert Hooke fue el primero que utilizó el término célula. Él lo creó ese término. Y con lo que él lo que quería decir es que lo que estaba viendo eran unas pequeñas estructuras que se repetían. Obviamente estaba viendo un tejido, porque un tejido es un conjunto de células. Estaba viendo un tejido vegetal que después pues se estudiarían otros tejidos y se estudiaría más de cerca la célula con más avances, con otros microscopios, y se llegaría a ciertas conclusiones. Las conclusiones a las que se llegaría ya después de un siglo más adelante, allá por 1800, siglo XIX, por estos tres científicos que les mencionaba, es la construcción de una teoría llamada teoría celular que sigue siendo vigente aún el día de hoy. Esa explicación del por qué y qué son las células y por qué son importantes. Entonces, básicamente, la teoría celular dice varias cosas, pero resaltamos tres postulados que son conocidos como los postulados de la teoría celular. Estos postulados fueron escritos por estos señores. Rudolf Virchow, que era médico, Matthias Schleiden, que era un botánico, y Rudolf Schwann, que era un zoólogo. Ellos tres construyeron estos postulados. ¿Qué dicen los postulados de la teoría celular? Dicen esto: todos los seres vivos están formados por una o más células. Lo importante y lo interesante de esta teoría celular es que aún el día de hoy sigue siendo real. Y es algo interesante también que estas personas allá en 1830, 1850, escribieron esa explicación tan sencilla y tan real, porque vean este postulado que es simple, es una afirmación. O sea, ellos están afirmando que es así, y en efecto es así.
Todos los seres vivos están formados por una o más células. Quiere decir, lo que dijimos al principio de este curso, que los seres vivos en este planeta Tierra pertenecemos a dos grupos, o somos organismos unicelulares o somos organismos multicelulares. Eso ya lo decía la teoría celular. Luego, en el segundo postulado, digamos, dice, la célula es la parte más pequeña de un ser vivo con capacidad de nutrirse, relacionarse y reproducirse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las células son las unidades más pequeñas que forman el cuerpo de los seres vivos y que son capaces a su vez por sí solas de reproducirse, de alimentarse, de crecer y de todas las características, ¿verdad?, que tiene un ser vivo. ¿Verdad? Interactuar con otros, reaccionar a estímulos, mantener una homeostasis celular, poseen un metabolismo celular, todo eso. Y luego el siguiente enunciado de la teoría es que toda célula procede de otra célula. Esto es sumamente importante, porque lo que nos dice ese último postulado es que las células no existen de la nada, sino que las células llegan a vivir porque otra célula antes se dividió, se reprodujo y le dio vida a esa otra. Eso es interesante porque eso bota a la basura completamente las ideas de aquellos científicos algo radicales que dicen que la vida se originó en el universo por un evento espontáneo, por una explosión de energía, y que eso fue un evento fortuito, fue un evento al azar. Este postulado de la teoría celular echa a la borda, echa al cesto de la basura esa opinión, porque en realidad no es posible que usted obtenga una célula de la nada. Aquí están los mismos postulados. Y bueno, entendamos una cosa, ¿verdad? Desde ahora, la célula es lo más importante en su cuerpo. Es lo más importante. Fíjense que es tan importante la célula, no solamente porque lo construye usted, ya eso es suficiente para decir que es lo más importante de su cuerpo. Pero el punto es que lo que es usted no radica en su cerebro. O sea, lo que es usted no radica solamente en lo que usted piensa o en lo que usted siente. Es que lo que usted piensa, lo que usted siente, es parte de la forma como las células interpretan el mundo. Realmente son nuestras células las que interpretan lo que ocurre en el mundo. Nosotros no somos una persona, somos, biológicamente hablando, somos una superestructura. No solamente los seres humanos, los seres vivos multicelulares, somos una superestructura, somos un superorganismo porque nuestra conciencia, nuestros pensamientos y sentimientos, todo lo que somos, radica en la forma como se comportan nuestras células. Eso es bastante profundo. Entonces, la célula es la unidad básica, es la unidad más pequeña, estructural, funcional, fundamental de todos los seres vivos. Eso usted grábeselo en su corazón, en su mente, no solamente en su mente. Entiéndalo. Luego, recuerde que la célula tiene la capacidad de llevar a cabo todas las actividades necesarias para el mantenimiento de la vida, ¿verdad? La reproducción, el desarrollo, el crecimiento, la interacción, la reacción a estímulos, la homeostasis, el metabolismo. Entonces, cada célula, escuche bien, cada célula de su cuerpo reacciona a estímulos, posee mecanismos homeostáticos para regular su funcionamiento. Cada una de esas 75 trillones que forman su cuerpo se reproducen. Entonces, eso es lo que somos. Somos un cúmulo de células que interactúan. Eso es lo que es usted, eso es lo que soy yo y todos los seres vivos. Y que además una célula posee todos los componentes físicos, químicos, para su propio funcionamiento y muerte inclusive. Las células también están programadas para vivir un cierto tiempo y luego buscan un lugar
están programadas para buscar un órgano en el cuerpo para autodestruirse, porque tienen que morir. He ahí el problema con el cáncer. En el cáncer, las células cancerígenas o cancerosas, el problema que tienen es que se les ha dañado esa instrucción o se les ha dañado ese programa de autodestrucción. Entonces nunca se autodestruyen y se siguen reproduciendo. Y eso es lo que crea los tumores. Los tumores en un órgano, por ejemplo, póngale un tumor en el hígado, es una acumulación de células que no se autodestruyen, que ha fallado su mecanismo de autodestrucción, que se llama apoptosis celular, y sino que se están reproduciendo más y más y más y dan origen a una cantidad exagerada de células en ese lugar que produce ese tumor que se siente, se ve y es tan doloroso. Entonces, células, si usted, por ejemplo, analiza las formas de las células, por ejemplo, unicelulares, de los organismos unicelulares, como las bacterias, tienen una de formas tremendamente variadas. Hay células esféricas, hay células alargadas como bastones, hay células que se enrollan en espiral, hay muchísimas variaciones a nivel celular. Las células son muy diversas en cuanto a forma, varían también en cuanto a tamaños, eh, varían en su función, varían en su comportamiento y un poco de lo que acabamos de mencionar del tamaño, ¿verdad? O sea, la mayoría de las células son microscópicas y no se pueden observar porque su diámetro es tan pequeño como del orden de los micrómetros. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, los huevos de las ranas. Usted observa que una rana o las ranas o otros anfibios colocan sus huevos cerca del agua y se ven esos huevos, se observan. Un huevo es una célula. Estas son como excepciones, ¿verdad? Un huevo de rana es una célula que sí se puede ver a simple vista porque es sumamente grande, o por lo menos es sumamente grande en relación con las demás células, pero esa es la excepción. De ahí todo lo demás, todas las demás células son muy pequeñas, incluyendo los organismos unicelulares, incluyéndolos, más o menos entre 10 y 100 micrómetros es su diámetro. Más pequeño que esto, pues obviamente vamos a hablar del tema de los virus o de las moléculas orgánicas como proteínas, aminoácidos, etcétera, o incluso a nivel atómico, ¿verdad? Que obviamente los átomos es imposible que los podamos ver incluso con eh, microscopios ópticos, no podemos ver un átomo, tendría que hacerse uso de microscopios más complejos. Hay cosas sumamente interesantes que usted ve en la televisión, que escucha en la televisión o en las películas y que a veces no repara usted en eso. Y es, por ejemplo, que en nuestro cuerpo usted va a encontrar un grupo de células especiales que se llaman o las hemos llamado células madre, que comúnmente son esas células abundantes en el embrión de un ser vivo, ¿verdad? Cuando uno es un embrión, cuando usted y yo ni siquiera somos, ni siquiera nos vemos todavía así muy fácilmente, sino que somos un grupo de células que estamos ahí en el vientre de nuestra madre, creciendo, multiplicándose. Hay un grupo de células ahí que nos forman, que se llaman células madre, porque estas son capaces de, al reproducirse, originar células de todos los tejidos del cuerpo. ¿Verdad? Ellas producen células de la piel, células nerviosas, células sanguíneas, células adiposas, células del hueso, células del cartílago, etcétera. Son abundantes en los embriones, ¿verdad? Los embriones porque vienen desarrollándose. Un ser vivo, cuando es un embrión, por lo menos un organismo multicelular, un animal, por ejemplo. Un embrión animal todavía no tiene una forma muy bien definida porque se está dividiendo celularmente, está creciendo celularmente y hay muchas células madre que están produciendo a todas las demás células que van a formar su cuerpo. Pero también estas células madres se encuentran todavía en nuestro cuerpo en algunas partes, por ejemplo en la médula ósea. O sea, todavía hay ahí en nuestra médula ósea células madres. Y son importantes porque regeneran o reproducen a todas las demás células. Nosotros tenemos unas 200 células diferentes en nuestro cuerpo. O sea, hablando de los seres humanos, ¿verdad? Tenemos unas 200 células diferentes. Células de la piel,
células fotorreceptoras en los ojos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, células adiposas, óvulos, espermatozoides, neuronas, células musculares, etcétera. Y cada una de esas células forma tejidos con otras iguales a ellas, y a su vez esos tejidos forman órganos y sistemas de órganos, y luego se construye el organismo completo. Lo interesante de todo esto es que estas células, que son muy diferentes unas de otras, siempre están en constante comunicación. O sea, usted y yo, nuestro cuerpo, funciona básicamente por la comunicación que hay entre nuestras células. Nuestras células se comunican. Y se comunican a niveles muy complejos, ¿verdad? Por ejemplo, a niveles químicos. Una célula habla con otra, o sea, no con palabras, ¿verdad? No con palabras, no con un lenguaje articulado de palabras, pero sí habla con otra célula mediante mensajes químicos o mediante mensajes eléctricos. Así funciona esto, así se comunican ellas. Y se coordinan, esto es lo más interesante, se coordinan. Cada tejido tiene una función, y esa función es diferente de otro tejido, pero todas las funciones se integran o se relacionan o se coordinan para dar lugar a que el cuerpo esté bien, que el cuerpo funcione de manera normal. Entonces, es sumamente complejo entender cómo nuestras células se comunican. Ese es un tema bien interesante que le puede llevar a uno media vida, y que de hecho mantiene a la citología y a la biología celular muy ocupadas el día de hoy, porque todavía no entendemos, eh, no hemos develado todavía esos secretos de la comunicación celular. Sabemos que se comunican de esa forma, formas químicas, mediante mensajes químicos, mediante mensajes eléctricos, pero no somos capaces los seres humanos todavía de manipular esos mensajes, por ejemplo, de lograr convencer a un órgano nuestro de que haga algo que nosotros queremos que haga. No, porque no hemos llegado a esa capacidad. No sé si algún día lo logremos hacer. Algo interesante de las células, de cualquier célula, sea un organismo procariota o sea un organismo eucariota, es que todas las células tienen por lo menos tres estructuras que son iguales en todas. Estas tres estructuras son ADN celular. Todas las células de los seres vivos tienen o poseen ácido desoxirribonucleico, porque recuerde que en ese ácido es donde están codificadas las instrucciones que construyen a ese individuo, que construyen a ese organismo de esa especie. Entonces, todos los organismos vivos, todas las células, ya sea organismos procariotas o organismos eucariotas, poseen ácido desoxirribonucleico en las células. Otro de los componentes es el citoplasma celular. El citoplasma celular es todo el fluido que hay dentro de una célula. No es una estructura líquida completamente, sino que tiene una cierta viscosidad. Y también en ese citoplasma es donde están integrados o embebidos todos los organelos celulares de una célula. También en ese citoplasma celular es donde ocurren gran parte de las reacciones metabólicas de esa célula. Entonces, el citoplasma celular está presente en todo, en todas las células. Luego viene la membrana plasmática. O sea, todas las células poseen una membrana celular o una membrana plasmática, que es esa doble capa de fosfolípidos que forma todo el perímetro que le da forma a esa célula y que aísla el interior de la célula del exterior, ¿verdad? Esa es la membrana plasmática. Entonces, esas tres estructuras son comunes a todas las células, a todas. Claro, hay diferencias, ¿no? Entre una célula, por ejemplo, vegetal y animal, aunque son eucariotas ambas, hay estructuras que algunas células tienen que otras no. En el caso de una planta, por ejemplo, las plantas tienen pared celular, que es una estructura de celulosa, ¿verdad? Construida a partir de celulosa en su mayoría, hemicelulosa también, y por ahí puede ser lignina en el caso de algunas plantas. Esos son compuestos básicamente carbohidratos.
que forman una estructura dura de protección y está afuera o después de la membrana plasmática. Las células animales no poseemos, nosotros en nuestro cuerpo, los animales, no poseemos pared celular, no lo necesitamos. Por unas razones que vamos a hablar después, no hoy necesariamente, hoy estamos introduciéndonos nada más. Y también, claro, hay diferencias entre las células procariotas y eucariotas, porque las procariotas, las células, por ejemplo, de las bacterias, son células más pequeñas y mucho más simples estructuralmente, porque casi no tienen estructuras, casi no están formadas de organelos. En realidad, las células procariotas casi no tienen organelos celulares. Pero claro, sí tienen ADN, sí tienen citoplasma y sí tienen una membrana plasmática. Pero en el caso de las células procariotas es interesante que hay otras estructuras muy diferentes que no existen en las células eucariotas. Por ejemplo, estas estructuras que parecen unos pelos que se llaman pilis, los plásmidos, una pared celular especial formada de un compuesto químico que se llama peptidoglicano en el caso de las bacterias, que es una combinación entre eh, azúcar y proteína. Una cápsula que es una sustancia viscosa que forma como una protección externa incluso. Y todas estas estructuras tienen una función. Entonces, usted tiene que estudiar estas funciones. ¿Dónde estudia esas funciones? Bueno, en los libros. Por aquí está el libro de Solomon, el capítulo 14, estructura de la célula. Y vea que aquí, por ejemplo, se empieza a hablar de cómo está construida una célula procariota, qué estructuras tiene, lo mismo que acabamos de ver en esa diapositiva. Aquí está en español, ¿ya? Bueno, también estaba en la diapositiva. Las fimbrias, los flagelos, la cápsula, de qué está hecha, cuál es su función. Todas esas estructuras están detalladas en el contenido y se le dicen a usted, bueno, estas son las funciones que tienen esas estructuras. Luego habla de las células eucariotas, células animales, células vegetales, y también le habla de todas las estructuras que tiene. Esta es una célula vegetal. Más abajo le habla de la célula animal, ¿sí? Y le detalla en un cuadro, por ejemplo, en una tabla, mejor dicho. Le detalla cuáles son las funciones. Vamos a ver dónde se me fue la tabla. Déjenme ver. Esto es en el libro de Solomon. Le aparece acá una tabla que le habla de las estructuras celulares y cada una de las funciones que tiene. Aquí está. La tabla 14.1 dice estructuras de las células eucariotas y sus funciones. Entonces, si le doy un poquito yo de aumento aquí, se van a fijar que le detalla la estructura, por ejemplo, el núcleo, le describe qué es el núcleo y cuál es la función del núcleo, le dice que es un nucleolo, le describe el nucleolo y la función. Usted sigue viendo, le dice lo que es un ribosoma, para qué sirve, qué hace en una célula en ribosoma, un retículo endoplásmico, el liso, el retículo endoplásmico rugoso, se los explica, los lisosomas, los complejos de Golgi, etcétera. Todas las estructuras celulares se las detalla acá. Si usted usa el libro de Audesirc, igual, si usted se viene más acá abajo, empieza a hablar, mire, células animales, con sus estructuras, células vegetales, con sus estructuras. Más arriba creo que estaba el tema de la célula procariota. Bueno, más abajo. Vamos a ver. 95. Perdón, aquí me fui más allá. Pero terminé aquí en el libro de Audesir, en el capítulo 4. Aquí está también el cuadro, si usted no tiene el de Solomon, aquí está el cuadro, en donde igual la tabla, mire que es la tabla 4 también, 4.1, funciones y distribución de las estructuras celulares. Es lo mismo, ¿verdad? Le dice para qué sirven los cilios en una célula, aquí está la función, e incluso le dice en qué células se puede encontrar, si en las procariotes, en las plantas, en los animales. La membrana plasmática, aquí le dice cuál es su función. Y luego los demás organelos, el núcleo, el nucleolo, la mitocondria, las vacuolas, etc. Aquí le dice las funciones. Pero obviamente arriba se las explica
con los nombres, ¿verdad? Y señalándole dónde está esa estructura en la célula. De tal manera que usted entienda mejor qué es lo que está viendo, ¿verdad? Qué es lo que está estudiando. Por aquí en los capítulos siempre hay explicaciones también utilizando fotografías, microfotografías. Y más abajo, por ejemplo, en el capítulo, igual en el de Solomon, le habla en esta otra tabla 4.2 de una de las estructuras celulares importantes que hay que entender muy bien cómo está construida y cómo funciona, es el citoesqueleto celular. El citoesqueleto celular es como el esqueleto nuestro. Es una estructura no rígida completamente, pero es una estructura que le da forma a la célula y que puede modificarse, reestructurarse de diferentes maneras, perdón, para reconstruir la célula o para permitir las funciones de la célula como el movimiento, como el transporte de materiales dentro de la misma célula. Es como decir, yo voy a construir un cuarto, pero para construir ese cuarto tengo que levantar unas columnas y tengo que utilizar varillas de hierro de diferente grosor para construir la estructura de ese cuarto. Entonces, las varillas de hierro serían los componentes de ese citoesqueleto, serían como diferentes varillas de diferente grosor para construir la estructura, el esqueleto mismo de la célula. Entonces, estos componentes son interesantes porque el citoesqueleto está formado básicamente de proteínas y son 3 tipos de proteínas con diferente grosor las que forman el citoesqueleto. Y aquí se las explica. Le dice que son los microfilamentos, de qué proteína están formados los microfilamentos, y le dice que son las varillas, digamos, de construcción más delgaditas del citoesqueleto. ¿Y cuáles son sus funciones? ¿En qué funciones celulares o en qué funciones corporales actúan esos microfilamentos? Luego le dice los filamentos intermedios, le explica quiénes son y le muestran que son unas varillas de construcción más gruesas, unas proteínas un poco más grandes. También le dice qué proteínas están formando esas subunidades de filamentos intermedios y sus funciones en la célula. Y por último le habla de las varillas más gruesas, ¿verdad? Que serían los microtúbulos, que están formadas de una proteína que se llama tubulina y que también tiene unas funciones específicas en cuanto a la forma que le dan a la célula. Entonces, mire que aquí está bien explicado, en el capítulo está bien explicado esa naturaleza estructural y funcional de las células. Luego por ahí los capítulos le explican cómo se comunican las células, por ejemplo, a través de unos ciertos poros que hay en la membrana y por esos poros o uniones, se llaman uniones celulares, por ahí es que las células se comparten mensajes químicos. Entonces por aquí hay también una explicación, incluso de cada organelo, de cada uno de los organelos principales que hay en las células eucariotas, aquí se lo está explicando. Cómo funcionan algunas funciones, valga el juego de palabras, como una célula, por ejemplo, digiere la comida. ¿Ya? Cuando llega glucosa, cuando llega, o cuando un glóbulo blanco, por ejemplo, detecta una bacteria o un virus y se mueve a atacarlo, cómo lo digiere, cómo lo destruye. Aquí se explica cómo hace eso una célula. Se habla de cómo se mueven las células, cómo se desplazan, muchas de ellas. Y bueno, todas las funciones, como les digo, de los organelos celulares. Aquí está definido. Aquí está, miren, en el libro de Audecir también, la explicación de la estructura de una célula procariota. Miren, aquí está. O sea, todas las estructuras que contiene una célula procariota y cuáles son sus funciones. Muy interesantes algunas de las funciones de estas estructuras porque explican por qué hay, digamos, algunos organismos unicelulares que son patógenos, como una bacteria patógena, por ejemplo. Cómo es que esa bacteria logra burlar los mecanismos de defensa del cuerpo, del sistema inmune de nosotros, cómo llega a nuestras células y cómo las ataca, cómo se introduce dentro de las células utilizando algunas de estas estructuras, como la cápsula o como los pilis. Entonces es bien interesante conocer estas cosas. Luego de que usted estudia toda esta estructura celular, entonces luego los capítulos se empiezan a enfocar
en ciertas estructuras específicas como la membrana, por ejemplo. Entonces, en el capítulo 5, en este caso, en el libro de Audecir, se habla de la estructura y el funcionamiento de la membrana celular. En la próxima videoconferencia vamos a explicar cómo funciona la membrana y cuáles son algunos de esos mecanismos que utiliza la membrana para permitir el paso de materiales y agua desde fuera hacia dentro de la célula o viceversa. Eso es sumamente importante porque eso se llama mecanismos de conducción o mecanismos de transporte, de los cuales vamos a ver el transporte activo y el transporte pasivo. Entendiendo estos procesos de cómo funciona la membrana celular, por ejemplo, uno entiende por qué es que a uno cuando le dan medicamentos, cómo es que los medicamentos hacen efecto en el interior del órgano hacia el cual va dirigido el medicamento, cómo es que se absorbe ese medicamento, cómo es que se metaboliza. Uno entendiendo esto, entiende mejor esos fenómenos. En el libro de Solomon está en el capítulo 15, tema de membrana celular, membrana biológica. Y así sucesivamente usted va viendo, vamos a ir viendo, voy a ir explicando algunas cosas o algunos fenómenos relacionados con estas estructuras y con el funcionamiento celular. Pero aquí está en los capítulos muy bien explicado. Se nos explica también, por ejemplo, en este capítulo 5 o 15, cómo nuestro cuerpo es una solución, ¿verdad? Es una mezcla de solutos y solventes, y cómo es que varía la composición de esa solución en nuestro cuerpo, y cuando hablamos de una solución hipertónica, isotónica e hipotónica, y qué implicaciones tienen esas variaciones de solución en nuestro cuerpo, en el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene eso? Eso también está explicado acá. Como les digo, los transportes. Hay una tabla, la tabla 5.1 en el libro de Audecir, que resume los tipos de transportes que vamos a estudiar, el transporte pasivo y el transporte activo. Lo resume, aquí les dice cuáles son para qué una célula utiliza esos mecanismos de transporte de materiales o de agua. Y luego, pues, le da ejemplos concretos de cómo se dan esos transportes, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo así rápido. Fíjese en esta imagen que tiene en la pantalla ahorita. Fíjese que aquí en el inciso A le dice difusión simple por la bicapa lipídica. La bicapa lipídica, recuerde que es la bicapa de fosfolípidos que forman la membrana. Entonces aquí le está diciendo cómo, por ejemplo, el oxígeno molecular, ese que usted respira del aire, cómo es que después de que pasa de la sangre a cómo entra a la célula, de la sangre, cómo llega hasta la célula. Le dice cómo atraviesa ese oxígeno de forma directa la membrana celular y llega hasta el citoplasma celular por un mecanismo de transporte que se llama difusión simple. Eso lo vamos a entender mejor cuando hablemos de eso y cuando usted lea de eso y lo conozca por su lectura, ¿verdad? Por supuesto. Luego, en el inciso B, le habla de otro tipo de transporte de materiales que se llama difusión facilitada, en donde vemos que, por ejemplo, un ion de cloro que está fuera de nuestras células puede entrar hasta el interior de las células, no atravesando directamente la membrana, sino utilizando una proteína de transporte que le sirve como un portero que lo deja pasar, que lo identifica y luego lo deja pasar. Eso se llama difusión facilitada. Luego se nos habla de cómo el agua, como molécula inorgánica vital, entra del exterior de las células hasta el interior, comúnmente atravesando la membrana de forma directa. Es un mecanismo que se llama ósmosis. Y luego, como por ejemplo la glucosa, que es el principal carbohidrato energético para todos los seres vivos, es la principal fuente de energía para nuestras células, como la glucosa también entra al interior de la célula después que pasa de la sangre a las células, como entra a ellas a través de una difusión facilitada o de una proteína que tiene que identificar que esa molécula es glucosa para luego dejarla pasar. Entonces, esto es sumamente importante que usted lo entienda porque es la forma como nuestras células obtienen los nutrientes de lo que usted come. Cuando usted digiere la comida, a usted no le serviría de nada, o sea, no le serviría de nada
romper un polisacárido en monosacáridos si esos monosacáridos no entraran a la célula, porque entonces no se van a aprovechar. No va a poder utilizar ese monosacárido la célula para producir energía y vivir. Entonces, esto es sumamente importante porque nos explica cómo las células interactúan en nuestro cuerpo para dejar pasar agua, nutrientes, ¿verdad? Proteínas, cómo dejan salir enzimas, hormonas y cómo reciben y cómo dan, cómo dejan pasar agua. Explica muchos fenómenos que ocurren día a día en nuestro cuerpo y que debemos de entender porque es necesario para que al final de este curso de biología usted tenga conocimiento que le sirva en la vida, porque de nada sirve que usted se aprenda cosas de memoria y al final no las sabe aplicar. Entonces al final no le va a servir de nada si no las sabe aplicar. Entonces van a ver aquí ejemplos que vamos a explicar. Recuerde que según el calendario el examen de la segunda unidad es el 25. Nosotros estamos a 13 hoy, ¿verdad? Miren, estamos en miércoles 13. Quiere decir que solamente tenemos el 18, lunes 18 y miércoles 20, para poder terminar con esta temática. ¿Qué implica esto? Esto implica que usted lea. Usted tiene que leer todo esto que le estoy diciendo, lo tiene que leer. De tal manera que aquí al lunes, que volvamos a tener una videoconferencia, usted ya ha leído todo lo de la célula, todo lo de la estructura celular, lo de la membrana, y en la explicación que yo dé, simplemente usted termina de entender. Luego de esto tenemos que ver la estructura de una planta, cómo están formados los tejidos de una planta, cómo están formados los tejidos de un animal, hablar un poco de las hormonas del cuerpo, de las glándulas que hay en nuestro cuerpo, para qué funcionan. Tenemos que ver también un poco de la osmorregulación y la digestión. Entonces, esos son fenómenos básicos que usted tiene que entender para entender cómo funciona usted. Luego, en el capítulo 16, vamos a ver el capítulo 16 de Audecirc. Aquí estamos en el libro de Audecirc, ¿verdad? Todos los fenómenos que le acabo de mostrar aquí están explicados. Todo es que usted se ponga a leer. Recuerde que en la universidad uno debe de ser autodidacta y leer solo. Bueno, flujo de energía. Aquí está hablando de flujo de energía en las células. Este tema del capítulo 6 de Audecirc, no lo tenemos que tocar ahorita. Usted tiene que ver el índice en el libro de Audecirc para ver dónde está el capítulo donde le habla de los tejidos de una planta y los tejidos de un animal, por ejemplo, y de la osmorregulación. En el libro de Solomon es más fácil, porque ya en el 16 se habla de estructura y desarrollo vegetal. En el 17 se habla de la estructura y la función animal, los tejidos del cuerpo de un animal. Y luego, allá por el 21, se habla de la regulación endocrina, las glándulas, las hormonas que forman parte de nuestro cuerpo y cómo funcionan. Entonces, eso, por lo menos ahí está las indicaciones para que usted pueda ir avanzando con lo de la lectura. Recuerde que mañana 14 sí hay una actividad acumulativa. Mañana sí. Ahí está en el calendario. Mañana sí. La actividad acumulativa de mañana, aquí está el calendario. Perdón, que es la tercera unidad. Aquí está la segunda unidad. Mire, jueves 14 de octubre. La actividad acumulativa de mañana, el contenido es sobre células y organelos, la estructura y función celular. El jueves 21, que sería el siguiente jueves, tenemos otra actividad acumulativa, que esa sería sobre el contenido de tejidos de las plantas y tejidos de los animales. Y el segundo examen, como dice acá, es el lunes 25 de octubre. Entonces, para que no haya pérdida y no estemos perdidos, ¿verdad?, en lo que viene. Siempre tienen que fijarse en el calendario. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Son las 11:59 exactamente. Bueno, si no hay ninguna duda, yo espero cualquier pregunta que ustedes me hagan, con gusto la respondo. La retroalimentación, si ustedes lo necesitan, en cualquier momento, ¿verdad? Usted solo me dice y yo con gusto le respondo sus preguntas.
Cualquier duda que tengan me la van haciendo, pueden hacerla en el chat, por ejemplo, más rápido, así veo yo cuál es la duda y yo puedo responder. Si no, en los otros medios que ya hemos establecido, o incluso aquí en las videoconferencias, ¿verdad? Para que todos aprovechemos la respuesta. Pero si no hay nada más, entonces lo dejamos ahí. Mañana, recuerde, a la hora de clase, actividad. No vaya a perderla, ¿verdad? Entonces nos veríamos hasta el lunes. Que tengan buen día. Buen provecho. Gracias, Lick. Gracias. Por nada.